Lo que estoy a punto de contarte es una historia tan contada que ha pasado a ser una leyenda en las colinas del noroeste de Georgia. Es una historia de amor, pérdida y licor, una historia que la gente se ha estado contando durante casi 100 años. Pero a diferencia de muchos mitos y leyendas que escuchas en esta zona, esta es 100% verdadera, y tienen la documentación en Cartersville para probarlo. Damas y caballeros, esta es la historia de Eddie el Rápido Petmore. Según su certificado de nacimiento, Edward Lee Petmore Jr. nació el 13 de julio de 1904 en un pequeño pueblo llamado Barnell, justo al lado de la Ruta 2. Su padre era mecánico, se dedicó a arreglar automóviles después de que se comercializaron, y podría haber terminado siendo un hombre bastante rico. Pero, desafortunadamente para su familia, Eddie Lee Sr. era un borracho, y a veces solo traía a casa tal vez 1 o 2 días de salario a la semana. Pero entonces, a principios de 1920, el gobierno federal instituyó la ley Volstead, que prohibía la venta y fabricación de bebidas alcohólicas, y comenzó la era de la prohibición. Ahora, Eddie Sr. podría haber aprovechado la oportunidad para dejar de beber y volver a encontrar el camino hacia Jesús, pero no quería vivir en un mundo donde no pudiera tomar un trago, aunque eso significara vivir más allá de sus posibilidades. Sin embargo, al hacerlo, Eddie Sr. terminó debiendo dinero a gente a la que realmente no quieres deberle dinero. Le dieron una opción: hacer viajes semanales de licor hasta Chattanooga, cruzando la línea estatal de Tennessee, o ser encontrado colgado de un árbol de álamo. Eddie Sr. eligió lo primero, y después de conseguir un viejo Modelo T, lo modificó y mejoró su motor hasta que no era nada menos que un infierno sobre ruedas. El viejo Ford de Eddie Sr. ahora estaba listo para dejar atrás a cualquier coche de policía en América. El único problema era que no era ni de cerca tan hábil conduciendo como lo era como mecánico. Una noche, tras una persecución a toda velocidad por un agente estatal, Eddie Sr. perdió el control de su vehículo, se salió de la carretera y se estrelló contra un roble a casi 160 kilómetros por hora. Los agentes que lo seguían no se molestaron en apagar la bola de fuego. Dejaron que aquel contrabandista ardiera y simplemente esperaron a ver quién aparecía faltando. El accidente dejó a Eddie Jr., de 17 años, y a su madre, una mujer llamada Mary, con solo una forma de ganarse la vida, y esa consistía en que Eddie Jr. se acercara a los contrabandistas y ofreciera trabajar en sus automóviles. Verás, para Eddie Jr., su padre siempre había sido su héroe, porque desde donde él estaba, su padre, ese borracho irresponsable, un día había enderezado su vida, al menos en parte, y de repente había empezado a traer a casa cientos de dólares al mes. Eddie Jr. también notó lo hábil que era su padre arreglando automóviles, y fue algo a lo que prestó atención desde muy joven. Puede que no tuviera ni de cerca tanta experiencia como su padre, pero era la elección natural para los contrabandistas que querían a alguien que guardara silencio y se mantuviera leal. Eddie obviamente estaba muy ansioso por seguir los pasos de su padre, no solo porque significaba proveer para su familia, sino porque sentía que Eddie Sr. habría estado orgulloso. El dinero nunca fue una atracción. La mayor parte iba a su madre de todos modos. Trabajar con los contrabandistas significaba que Eddie pasaba todo el día trabajando en autos, y eso lo hacía feliz. Pero lo que lo hacía aún más feliz era poder conducirlos. Una vez que Eddie fue un miembro respetado de la operación de contrabando, sus jefes comenzaron a dejarlo probar los autos que reparaba, solo para asegurarse de que pudieran manejarse a toda velocidad. Y así, damas y caballeros, fue como descubrieron que Eddie era un maldito prodigio. Los contrabandistas habían trazado una especie de pista de carreras en el bosque, y Eddie superaba los tiempos de vuelta de algunos de sus mejores corredores. Así que cuando Eddie tenía alrededor de 19 o 20 años, le pidieron que empezara a llevar licor a Chattanooga para ellos, usando casi la misma ruta en la que su padre había perdido la vida. Cada noche cuando Eddie le decía a su madre que iba a salir y que no lo esperara, ella se preocupaba hasta enfermarse, pero era prácticamente la única que lo hacía. Los rumores empezaron a circular entre las fuerzas del orden locales y estatales. Los contrabandistas tenían un nuevo conductor, y parecía imparable. Algunos oficiales nunca habían visto algo así, y se preguntaban cómo demonios iban a atrapar a alguien con un nivel de confianza y habilidad tan alto. Este nuevo tipo hacía cosas que nadie más se atrevía,
y los policías empezaron a pensar que los contrabandistas habían traído a algún tipo de profesional de fuera del estado. Lo que no sabían era que era el joven Eddie Jr. quien estaba detrás del volante. Y antes de mucho tiempo, el apodo de Eddie pasó de Junior a Eddie el Rápido. Eddie el Rápido estaba trayendo dinero a raudales, con la mayor parte yendo a su madre. Pero sin gusto por el licor que lo había hecho increíblemente rico, no tenía mucho en qué gastar su parte personal del tesoro, y lo iba ahorrando en algún lugar, dejándolo acumular y solo sacando algo de vez en cuando para comprar zapatos nuevos o un regalo de cumpleaños para su madre. Los automóviles eran su vida entera, así que Eddie el Rápido no se preocupaba por mucho más. Pero un día, algunos de sus compañeros corredores decidieron que era hora de un pequeño bar mitzvah para contrabandistas, lo que consistía en llevarlo a una casa de citas cerca de Catoosa, para que se familiarizara con algunas de las damas de allí. Eddie el Rápido nunca había estado con una mujer antes, y se dice que parecía un ciervo atrapado en los faros cuando todas esas bellezas se alinearon frente a él, cada una tan hermosa como un buen vino. Eddie tenía el dinero para elegir 2, tal vez incluso 3 chicas, pero solo eligió a una chica de su misma edad llamada Lily May. No se sabe mucho sobre la joven Lily May, solo que era huérfana y que pasó la mayor parte de su vida en un reformatorio notoriamente inapropiado antes de encontrar trabajo en la casa de citas de Catoosa. Lily May tenía experiencia en esos asuntos, y Eddie el Rápido no. Y fiel al apodo que tan merecidamente se había ganado, Eddie se enamoró rápida y profundamente. Según la gente que lo conocía, Eddie no hablaba de otra cosa que no fuera Lily May durante una semana entera, hasta que finalmente volvió a la casa de citas de Catoosa, y le dijo a Lily May que quería casarse con ella. La madama de la casa de citas se rió cuando escuchó la noticia y dijo que costaría $500 comprar la libertad de Lily May. Se dice que quedó completamente boquiabierta cuando Eddie sacó un fajo de billetes de su bolsillo, y entonces él y Lily May se fueron de la mano ese mismo día. Según cuenta la historia, Eddie mudó a su madre y a Lily May a una casa en Alpharetta Drive, justo enfrente de donde hoy se encuentra la iglesia bautista Maple Grove, y durante 1 o 2 años vivieron allí en paz, con la identidad de Eddie como el mejor corredor de los contrabandistas siendo un secreto bien guardado. Pero entonces, una noche, una tormenta dejó la carretera más resbaladiza que un cerdo engrasado, y por primera vez en su carrera, Eddie el Rápido perdió el control de su vehículo y se salió de la carretera. Logró detener el coche antes de estrellarse contra algo, pero tras detenerse en un charco de barro profundo, Eddie se dio cuenta de que no había forma de sacar las llantas antes de que la policía lo alcanzara. Saltó del asiento del conductor y corrió hacia un huerto antes de que la ley lo viera. Una vez a una distancia segura, Eddie se detuvo, recuperó el aliento y reflexionó con alivio sobre lo cerca que había estado. Al menos hasta que recordó que había dejado algo atrás, porque pegada al tablero del viejo modelo T modificado, había una fotografía de su querida Lily May. Eddie el Rápido sabía que tenía que esconderse, porque ahora el sheriff del condado sabía dónde vivía. Y ese mismo sheriff del condado resultaba ser el hijo de perra más malo al oeste del Mississippi. El sheriff William Little Bill Harding era nieto de un cazador de esclavos de Carolina del Sur, que huyó a las colinas al final de la Guerra Civil. Su padre había sido un hombre de ley conocido como Big Bill. Big Bill era duro, pero justo. Little Bill, por otro lado, no era ni una cosa ni la otra. De hecho, yo diría que era un matón en toda regla. Nadie en el condado de Whitfield lo quería, y aún menos personas lo respetaban. Pero la gente aprendió rápidamente que enfadar a Little Bill, o peor aún herir su ego, era invitar una gran cantidad de dolor sobre sí mismo. En ese momento, Eddie el Rápido había estado humillando a la ley durante años, así que cuando Little Bill descubrió quién había estado conduciendo esos autos, y haciéndolos parecer idiotas durante tanto tiempo, estaba listo para desatar fuego y azufre sobre el viejo Eddie el Rápido Petmore. El sheriff Harding y sus muchachos llegaron a la casa de Eddie al amanecer, y la voltearon de arriba a abajo con la esperanza de encontrarlo. Destrozaron el lugar, aterrorizaron a su esposa y a su madre, pero Eddie hacía tiempo que se había marchado. Todavía hacía viajes de licor para sus amigos contrabandistas, y aún pasaba por la casa de vez en cuando, pero dónde descansaba su cabeza y dónde guardaba su dinero seguía siendo un misterio tanto para el sheriff del condado como para los agentes estatales que lo perseguían cada noche.
Harding y sus muchachos patrullaban las carreteras del noroeste de Georgia noche tras noche, esperando y observando cualquier señal de Eddie el Rápido. Luego, al anochecer de una tarde de verano en 1924, dos de los vehículos de persecución de Harding se vieron involucrados en un accidente a alta velocidad. Uno de sus ayudantes perdió la vida. Eddie vio el accidente desarrollarse detrás de él y supo que era grave, pero siguió conduciendo hacia la línea estatal e hizo su entrega de todos modos. Según la rutina de los contrabandistas, Eddie haría la entrega en Chattanooga en un vehículo y luego regresaría en otro mucho menos llamativo, y nunca por la misma ruta. Esto significaba que no volvía a casa hasta el amanecer siguiente, momento en el que se retiraba a su escondite para dormir hasta bien entrada la tarde. Pero al regresar al condado de Whitfield esa mañana, Eddie el Rápido tuvo un mal presentimiento en el estómago y decidió pasar por la casa para ver cómo estaban su madre y su amada Lily May. Siempre que Eddie llegaba a la casa por la mañana después de una carrera, siempre olía las delicias de un abundante desayuno sureño. Se percibía el aroma del tocino chisporroteante y la grasa de salchichas flotando en el aire, tal vez también el dulce aroma de las manzanas fritas. Pero en esa mañana en particular todo lo que Eddie el Rápido podía oler cuando abrió la puerta de la casa de su madre era el hedor metálico y agrio de la sangre derramada. La madre de Eddie no estaba por ningún lado, pero en el baño, acostada en una bañera de porcelana blanca ahora manchada con su sangre, estaba el cuerpo sin vida de su querida Lily May. Su cabeza había sido aplastada con una de las llaves inglesas de Eddie, y sentada sobre una alfombrilla cercana había una nota que simplemente decía: «No quise hacerle daño», firmada por Edward Pedmore Jr. Little Bill Harding había vengado la muerte de su ayudante caído, y al hacerlo había incriminado a Eddie el Rápido por el asesinato de su único y verdadero amor. Eddie estaba acostumbrado a ser un hombre buscado, pero con el rumor de que él era el asesino de Lily May, el joven contrabandista no tenía idea de en quién podía confiar y en quién no. No tengo ninguna duda de que el sheriff y sus muchachos anticipaban algún tipo de represalia. Diablos, tal vez algunos de ellos incluso estaban un poco asustados. Pero a medida que pasaban los días y no había señales de Eddie el Rápido en ninguna de las carreteras de Georgia, las fuerzas del orden locales comenzaron a creer que simplemente había huido. Aunque no todos creían que Eddie había asesinado a Lily May, suficientes personas lo creyeron como para que perdiera su estatus de héroe popular. Y sin poder esconderse entre los simpatizantes, Eddie no tuvo más remedio que huir. Varios meses después, en una tranquila tarde de domingo, un par de ayudantes estaban sentados en la oficina del sheriff de Barnell, cuando un automóvil entró en el estacionamiento y comenzó a tocar la bocina. No esperaban a nadie, así que pensaron que el claxon era para alguien en la oficina de la ciudad al otro lado del estacionamiento. Pero entonces el conductor siguió tocando y tocando la bocina hasta que, finalmente, el sheriff Harding salió furioso de su oficina y ordenó a los dos ayudantes que silenciaran al conductor bajo amenaza de arresto. Pero cuando los dos ayudantes salieron y vieron, se dieron cuenta de que el coche que estaba parado en el estacionamiento no era un coche cualquiera. Era un Buick Master 6 modificado, equipado con un motor V8 de última generación, y sentado en el asiento del conductor estaba Eddie el Rápido Pedmore. Los dos ayudantes se dieron la vuelta y corrieron de vuelta a la oficina, gritando al sheriff que nada más y nada menos que Edward Lee Pedmore Jr. estaba sentado en el estacionamiento afuera. El sheriff salió corriendo justo a tiempo para ver a Eddie el Rápido tomando rumbo al sur hacia Tunnel Hill Road. Luego, tras correr hacia su propio coche, el sheriff y los dos ayudantes salieron tras él. Conduciendo 3 vehículos diferentes en la persecución, el sheriff Harding sabía que él y sus muchachos nunca podrían alcanzar a Eddie el Rápido. Pero durante los últimos meses, ellos también habían estado modificando sus vehículos de persecución, haciéndolos más ligeros y ligeros, hasta que estuvieron casi listos para competir con los relámpagos engrasados que conducía Eddie el Rápido. Esta vez, estaban listos para él. El sheriff y sus muchachos volaban por la carretera a casi 160 kilómetros por hora, decididos a pisar el acelerador hasta alcanzar al Buick de Eddie el Rápido. Deben haber recorrido entre 25 y 32 kilómetros. Cada vez que veían un coche adelante, resultaba ser algún ciudadano inocente aferrado a su volante con terror, mientras un montón de coches patrulla pasaban a toda velocidad por la carretera.
Siguieron adelante rezando para no haber perdido su oportunidad, hasta que, de repente, el sheriff Harding vio una pequeña mancha en el horizonte. Creyendo que era Eddie el rápido, Harding presionó el motor de su coche patrulla al máximo con la esperanza de alcanzarlo, y no tuvo que esperar mucho. Lo que sucedió a continuación ocurrió en el transcurso de quizás 2 o 3 segundos. Harding vio a Eddie, y a medida que la mancha oscura en el horizonte se hacía más grande, hubo un instante en el que el sheriff creyó que lo estaba alcanzando rápidamente. El único problema era que Eddie no se estaba alejando de él. Eddie se estaba acercando a toda velocidad, pero para cuando el sheriff Harding se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde para salvarse. Eddie el rápido estrelló su Buick contra el Model T de Harding a casi 177 kilómetros por hora. Con el vehículo del sheriff rozando las 3 cifras en velocidad, el impacto fue catastrófico. Ambos coches estallaron en una tormenta de fuego de metralla de acero y vidrios rotos, que instantáneamente acabó con las vidas tanto de Eddie el rápido como del sheriff Harding, mientras que los impactos secundarios causaron heridas tan graves a uno de los ayudantes que ambas piernas requirieron amputación. Cuando se supo que el sheriff Harding había sido asesinado, y que Eddie el rápido había sido quien lo hizo, la noticia conmocionó a todo el condado de Whitfield. Algunos decían que Eddie era un delincuente que había asesinado a su esposa, al sheriff y probablemente también a su madre, ya que aún seguía desaparecida. Otros decían que debió haber sido algún tipo de accidente loco, porque aunque Eddie era muchas cosas, un mal conductor no era una de ellas. Pero aunque todos coincidían en que el desenlace había sido completamente inesperado, hay otra cosa de la que la gente está segura también, y es que el funeral de Eddie el rápido Petmore contó con una audiencia mucho mayor que el de Little Bill Harding. Aquellos que conocían a Eddie, me refiero a los que realmente lo conocían, no creyeron ni por un segundo que él hubiera asesinado a Lily May. Pero los que no conocían a Eddie creyeron en los titulares. Para ellos, era un asesino de esposas y un asesino de policías. La mayoría de las personas no le daban la más mínima importancia a lo que cualquiera tuviera que decir sobre Eddie. Pero había una persona que sí se preocupaba lo suficiente como para hacer algo para salvar su reputación. Tiempo después, un tren nocturno procedente de Washington, D.C., llegó a la terminal de Atlanta, y del vagón de primera clase emergió uno de los fiscales más exitosos de toda la costa este. Había venido a hablar cara a cara con un viejo compañero de clase de Yale, que desde entonces había ascendido a un alto cargo en el gobierno del estado de Georgia. Durante el almuerzo, los dos hombres compartieron cócteles de camarones y pan frito de lenguado en el Capitol City Club, uno de los restaurantes más exclusivos del país. Sabemos esto porque existe una copia de la factura en los archivos del estado en Morrow. Esa misma tarde, un equipo de agentes de la Oficina de Investigación, que estaba a solo 10 años de convertirse en el FBI, llegó a Barnell y comenzó a entrevistar al nuevo sheriff, así como a los ayudantes que alguna vez habían servido bajo las órdenes de Harding, con respecto al asesinato de Lily May McDermott. Revisaron las pruebas, reinterrogaron a los ayudantes y buscaron testigos de carácter tanto para Eddie el rápido como para el sheriff Harding. Para fin de mes habían intensificado tanto la presión que uno de los ayudantes finalmente se quebró y aceptó testificar en contra de sus compañeros oficiales, a cambio de evitar el nuevo método de ejecución del Estado, la silla eléctrica. La leyenda cuenta que así fue como los muchachos de la Oficina de Investigación hicieron que el ayudante se quebrara. El gobernador afirmaba que la silla eléctrica era lo último en tecnología para ejecutar asesinos de manera rápida e indolora. Y después de una fase rigurosa de pruebas, no preguntes cómo, la silla se convirtió en el principal método de ejecución del Estado. Pero algún astuto agente de la Oficina de Investigación comenzó a decirle a los ayudantes que todo eso era un montón de tonterías. Les dijo que había visto la silla eléctrica en acción con sus propios ojos y que, incluso con todo lo que vio en las trincheras en Francia, seguía siendo lo más horrible, perturbador y espantoso que jamás había presenciado en su vida. Aterrorizó a los ayudantes contándoles cómo la silla cocinaba a los hombres vivos, cómo gritaban y lloraban pidiendo por sus madres, mientras su piel se llenaba de ampollas y sus ojos hervían. Dijo que había visto a un hombre estallar en llamas, a otro llorar lágrimas de sangre, y a un tercero soportar horas de agonía casi constante, orinándose encima y defecándose hasta que finalmente su corazón se rindió y explotó en su pecho.
Si uno de los ayudantes no hacía lo correcto y contaba la verdad sobre lo que había pasado con Lily May, entonces todos ellos terminarían en la silla eléctrica, y todos ellos iban a arder. Supongo que solo hizo falta tanto de ese tipo de charla aterradora antes de que uno de ellos finalmente se quebrara, y cuando lo hizo, toda la podrida estructura se derrumbó sobre ellos. Ninguno de ellos terminó yendo a la silla eléctrica, ya que todos testificaron que había sido el sheriff Harding quien había empuñado la llave inglesa y escrito la confesión falsa. Pero en su sentencia, el juez no escatimó palabras sobre su culpabilidad asociada, y se preguntó en voz alta cómo hombres que habían jurado defender la ley se habían visto tan repentinamente inclinados a romperla. También se preguntó en voz alta quién había sido exactamente el que había instigado al brillante fiscal para que viniera desde Washington, D.C., a trabajar en un caso que nadie creía que daría resultados. Fue entonces cuando el abogado informó al juez que su rico benefactor estaba, de hecho, sentado en esa misma sala del tribunal con ellos, y dirigió su atención a la galería, donde una mujer vestida de negro estaba sentada con un largo velo negro cubriendo su rostro. Cuando la corte se volvió para mirarla, la mujer levantó su velo, y aunque no todos los presentes la reconocieron, la revelación provocó jadeos entre aquellos que sí lo hicieron. Era la viuda Mary Petmore, la madre afligida de Eddie el Rápido. Al igual que su hijo, Mary había vivido de manera frugal, especialmente considerando que estaba sentada sobre un nido de ahorros de casi $500,000, que en el valor de hoy equivaldría a casi 10 millones. Su actitud hacia el dinero era muy sencilla. Fácil viene, fácil se va. Así que, en lugar de gastarlo y arriesgarse a alertar a la gente sobre las vastas riquezas ocultas de su familia, dejó que el dinero se acumulara durante años, hasta que llegó el día en que finalmente tuvo una razón para gastarlo. Y vaya si lo gastó. Así fue como terminó en Washington, D.C., engrasando los engranajes del poder con toda su riqueza acumulada, hasta que se encontró sentada en la oficina de ese brillante fiscal, que aplastó al departamento del sheriff del condado de Whitfield. Ella lo contrató para limpiar el nombre de su primer y único hijo, y fue una tarea que él cumplió con estilo. Significaba mucho para aquellos que lo querían, pero en el gran esquema de las cosas, no cambió mucho. Aquellos que amaban a Eddie siguieron amándolo, y aquellos que no, siguieron sintiendo lo mismo. Little Bill Harding era ahora oficialmente un asesino, pero estaba muerto, odiado en vida, y luego odiado en la muerte. Y Eddie también estaba muerto. La noticia golpeó duramente a las fuerzas del orden estatales, pero apenas hizo una mella en el condado de Whitfield. No es que el departamento del sheriff quisiera andar proclamando lo que había pasado, y no hubo ninguna disculpa oficial ni nada parecido. No como habría hoy en día. Supongo que por eso la gente empezó a contar la historia en primer lugar, para que la gente realmente supiera lo que sucedió entre Eddie el Rápido, Little Bill y Lily May. Porque un hombre no muere cuando fallece, no realmente. Su verdadera muerte llega cuando ya no queda nadie para recordarlo, cuando el último recuerdo de él se apaga y es olvidado para siempre. No sé cómo perdimos Afganistán. Como exoficial del ejército que sirvió durante 14 años con el regimiento número 503 de infantería, siento que debería ser capaz de dar alguna respuesta coherente a la pregunta de cómo uno de los ejércitos más grandes y tecnológicamente avanzados del planeta simplemente dio la vuelta y huyó un día. Pero no puedo. Y en la próxima década verás cientos de libros, películas, artículos, documentales y especiales de televisión, todos tratando de explicar lo que sucedió durante el verano del año 2021. Hablarán de cómo los rumores sobre una acumulación de tropas talibanes dieron fruto, cómo capturaron ciudad tras ciudad mientras rodeaban lentamente el CLE, y cómo lo que comenzó con estadounidenses inocentes cayendo desde el piso 100 de una de las Torres Gemelas, terminó con afganos inocentes cayendo desde los pozos de las ruedas de un C-17 en pleno vuelo. Pero llevará mucho, mucho tiempo poder juntar todas las piezas y explicar adecuadamente cómo la mejor fuerza de combate que el mundo haya conocido logró arrebatar la derrota de las fauces de la victoria. Eso es algo que nunca podría lograr por mi cuenta, pero lo que sí puedo hacer es contarles cómo Estados Unidos logró perder un distrito muy específico, enclavado en las montañas de la provincia de Kunar, llamado Asadabad.
Asadabad es el más pequeño de nuestros 16 distritos administrativos, y consiste en una pequeña aldea de la que deriva su nombre, junto con una franja de 50 metros de largo de un fértil valle plano, esculpido por el río Kunar. Es hogar de unas 35.000 personas, un tercio de las cuales vive en la aldea mientras que el resto está disperso por el valle en compuestos de ladrillos de barro que tienen casi 1000 años de antigüedad. Es un lugar bastante poco notable en el este de Afganistán, y si no sabes lo que quiero decir con eso, imagina cielos azul cristalino, impresionantes vistas semialpinas y una pobreza subsistente y opresiva. Pero lo que hizo notable a Asadabad fue el hecho de que su centro distrital estaba a solo 11,5 kilómetros de la frontera con Pakistán, lo que lo convertía en una importante ruta de contrabando para las armas de los talibanes, así como para su opio. Sé que esos tipos llevaron a cabo una gran campaña de relaciones públicas después de tomar el control e hicieron un gran alarde de erradicar los campos de amapola de Afganistán para mostrar cuán antinarcóticos eran. Pero cuando necesitaban dinero para armas y municiones, los talibanes no tenían problema en permitir que los traficantes de opio hicieran su negocio, siempre y cuando ellos recibieran una jugosa tajada de las ganancias a través de los impuestos elevados que imponían. Ganaron mucho dinero de esa manera también. Entonces, en el invierno del 2008, nos desplegamos en Asadabad con el objetivo de cortar sus rutas de contrabando. El primer problema que encontramos fue que el jefe de policía de Asad era corrupto hasta la médula. Estaba recibiendo dinero de los talibanes para mantener a sus oficiales alejados de ciertas áreas. Estaba recibiendo dinero de los contrabandistas para hacer la vista gorda ante sus operaciones, y también estaba recibiendo dinero de un grupo de guerrilleros convertidos en gánsteres llamado la Red Haqqani. Pero, por mucho que lo intentáramos, nunca pudimos averiguar por qué le estaban pagando. Solo sabíamos que lo hacían. Así que lo primero en la agenda era encontrar un reemplazo. El Regimiento 503 podría haber sido responsable del combate y el suministro de cosas, pero toda la administración civil caía bajo la jurisdicción del Departamento de Estado. El Departamento de Estado tenía un cuartel general en Kabul, y de vez en cuando enviaban un representante en un Chinook para coordinarse con nuestro comandante de batallón. Y luego un día, el Chinook del Departamento de Estado aterriza en nuestro cuartel general del batallón. Pero el representante no está solo. Trajo consigo al reemplazo del jefe de policía, y su nombre era Najibullah. El jefe Najibullah pertenecía a una gran familia que, por razones que nunca nos explicaron del todo, había sido expulsada de Asadabad muchos años antes por los talibanes. Najibullah y sus muchachos odiaban a esos tipos, y estábamos muy seguros de que rendirían mejor que sus predecesores, quienes desaparecían siempre que los talibanes lanzaban ataques. Entonces, con más combatientes talibanes atados en Asad, sería mucho más fácil para los equipos de boinas verdes lanzarse sobre las rutas de transporte de contrabandistas y estrangular la mayor fuente de ingresos y suministro del enemigo. Al menos ese era el plan. Pero cada vez que pienso en planes hoy en día, me viene a la mente un poema que memoricé en West Point. Pero pequeño ratón, no estás solo, al demostrar cuán vanos son los planes más detallados de ratones y hombres que nos dejan solo dolor y pena. Durante las primeras semanas, Najibullah y sus muchachos actuaron exactamente como se esperaba, y fueron una enorme mejora en comparación con los oficiales de policía con los que había trabajado el equipo de combate del regimiento anterior. Tener a nuestros oficiales de la Policía Nacional Afgana realmente haciendo su trabajo agregó una capa de seguridad muy frágil pero necesaria al distrito, lo que significaba que los talibanes empezaban a tener problemas para maniobrar, evacuar a los combatientes heridos y conseguir municiones para sus puntos clave de disparo durante los tiroteos. Como te puedes imaginar, eso hizo que nuestras operaciones ofensivas fueran mucho más fluidas, y significó que finalmente comenzamos a lograr un progreso serio en términos de detener el flujo de armas y opio que iban y venían a través de la frontera con Pakistán. Najibullah era duro, y tenía un ego considerable, pero el efecto que tuvo en nuestra área de operaciones fue fenomenal, y por un tiempo todos fuimos sus fanáticos número uno. Pero luego, cuando el invierno terminó y se acercaba la temporada de combates de primavera, notamos que los métodos de Najibullah para hacer cumplir la ley se volvían cada vez más robustos, por falta de una palabra mejor. Una mañana, alrededor de mediados de febrero, se filtró por la cadena de mando que un anciano de la aldea
Se había acercado al cuartel general del batallón para presentar una queja sobre Najibullah. El jefe, junto con algunos de sus oficiales, había estado registrando un compuesto en el valle cuando un niño pequeño comenzó a hablarle mal. Najibullah se enfureció y empezó a golpear al niño. Luego, cuando el padre del niño exigió que se detuviera, Najibullah ordenó a uno de sus oficiales que apuntara al padre con un arma y luego procedió a golpear al niño aún más fuerte. Para cuando el anciano llegó al cuartel general del batallón, el niño herido, que resultó ser sobrino nieto del anciano, había sido llevado hasta la pequeña clínica médica cercana al centro del distrito de Assad y estaba recibiendo tratamiento por una cuenca del ojo rota y una grave conmoción cerebral. El anciano de la aldea luego dijo que había logrado convencer al padre del niño de no matar a Najibullah y a sus muchachos, pero que, para lograr una paz duradera, requeriría una amplia compensación monetaria. Si había algo que nunca escaseaba en Afganistán, era dinero, así que conseguir el dinero para el anciano y su familia no iba a ser un problema. Pero, por otro lado, la buena voluntad que teníamos con los afganos locales era, en el mejor de los casos, mínima. Así que, después de organizar que un representante de la familia pasara a recoger su dinero, algunos oficiales fueron al centro del distrito a hablar con Najibullah sobre su conducta. Sin embargo, cuando lo confrontaron, parecía confundido. A través del traductor, Najibullah explicó que, como parte de su entrenamiento, le habían dicho que debía ganarse el respeto de la población local. «¿Pero cómo iban a respetarlo?», preguntó, si no lo temían. Para cuando comenzó la temporada de combates de primavera, habíamos convencido a Najibullah de que sus enemigos debían temer el arresto y la atención, no el castigo corporal o la muerte. Prometió que él y sus oficiales seguirían las pautas de procedimiento que les proporcionamos y que arrestarían a todos los sospechosos en el futuro, en lugar de simplemente darles una paliza en el acto. Escuché a un oficial decir que tratar con Najibullah era como sacarse una muela, pero honestamente creo que era más como arrear gatos. Le daban todas las instrucciones del mundo, y aún así hacían lo suyo. A veces su propia cosa resultaba muy efectiva, como una vez en que regresaron al centro del distrito con varios kilos de opio crudo que habían confiscado de unos contrabandistas a quienes habían emboscado, obligándolos a rendirse sin que se disparara ni un solo tiro. Recuerdo haberle preguntado a Najibullah por qué había planeado una operación tan arriesgada. ¿Y sabes lo que me dijo? Que estaba aburrido. Los afganos a menudo eran increíblemente valientes y locos de esa manera, y eso salvó las vidas de mis soldados muchas veces. Pero otras veces, las cosas que hacían casi les costaban la vida a muchos de ellos. Una mañana, los muchachos del segundo pelotón realizaron una pequeña patrulla de avance hacia el contacto, en el extremo occidental del valle. Eran como las misiones de búsqueda y destrucción de Vietnam. Los soldados patrullaban cada vez más en territorio enemigo, hasta que el enemigo comenzaba a dispararles. Pero si los soldados eran atacados, sabían que iban en la dirección correcta, momento en el cual avanzarían bajo fuego, destruirían o derrotarían a los talibanes, y luego regresarían a las bases operativas para tomar café y raciones militares, MRS. Había un lugar donde, 99 de cada 100 veces, comenzábamos a recibir disparos de AK-47 cuando llegábamos, pero esa mañana en particular, un silencio inquietante se cernía sobre el paisaje, y los talibanes no estaban por ninguna parte. Esa fue la primera vez que llegamos a ese punto occidental del valle, y no nos dispararon. Así que, naturalmente, estábamos muy interesados en averiguar por qué. Mi pelotón regresó a nuestro FOB, base operativa avanzada. Luego un destacamento compuesto por mí y algunos muchachos del segundo escuadrón caminó hasta el centro del distrito para hablar con el teniente coronel y darle un informe completo en persona sobre lo que había sucedido esa mañana, o más exactamente, lo que no había sucedido esa mañana. En el momento en que entramos en el recinto que albergaba el centro del distrito, que consistía en un montón de edificios administrativos, vimos a algunos de los muchachos de Najibullah descansando, fumando cigarrillos y tomando chai. Esto no era inusual porque se acercaba la parte más calurosa del día, cuando los afganos tradicionalmente hacían una pausa, pero mientras caminábamos y saludábamos con nuestros salams, uno de ellos nos dijo en inglés roto: «Talibán terminar capitán hoy, Talibán irse a casa, no pelear».
Mis muchachos y yo nos detuvimos en seco. ¿Cómo sabían eso? Si bien era posible que ellos también hubieran notado la ausencia de combatientes talibanes esa mañana, esas grandes sonrisas maliciosas me hicieron sospechar que sabían algo que nosotros no. En el momento en que entramos en la habitación que servía como la oficina diurna del teniente coronel, vimos a Najibullah sonriendo como si acabara de encontrar una papa frita extra en el fondo de su bolsa. Resulta que la noche anterior, él y sus muchachos habían salido al valle y habían visitado uno de los compuestos de allí. No entraron por la fuerza ni rompieron el cráneo de nadie. De hecho, lo único que hicieron fue arrestar a un aldeano sospechoso de proporcionar información a los talibanes. El teniente coronel me estaba contando todo eso, lo cual me parecía una buena noticia, pero la expresión de inquietud en su rostro me dijo que había algo más en la historia. Y vaya si lo había. La sospechosa que Najibullah había arrestado era la madre del comandante talibán de Asadabad, y con toda probabilidad, ella había proporcionado algún tipo de apoyo material a su hijo. Pero antes de ese día, las mujeres y los niños estaban fuera de los límites. Un hermano o padre que ayudaba a fabricar un artefacto explosivo improvisado, IED, podía esperar ser enviado a Kabul por una larga temporada en la prisión de Pule Charki, pero sabíamos que si te metías con mujeres afganas, o peor aún, con sus hijos, te meterías en un serio problema. Pero entonces, si Najibullah había arrestado a la madre de un comandante, ¿por qué no se estaba desatando todo el valle con disparos de RPG y morteros? Pues porque Najibullah había pedido a la familia de la mujer que le enviara un mensaje al comandante talibán, y ese mensaje era el siguiente: si una sola bala era disparada por un rifle talibán o explotaba un solo IED en cualquier parte del valle, entonces la madre del comandante sería torturada, violada y luego ejecutada. Le preguntamos a Najibullah si tenía pruebas del apoyo material de la madre, y en respuesta preguntó por qué necesitábamos pruebas. Sabía que su hijo era talibán. Todos lo sabían, y para él, eso era toda la prueba que cualquiera necesitaba. Si queríamos vencer a los talibanes, dijo a través del traductor, entonces teníamos que empezar a golpearles donde les dolía. Tuve que explicarle nuevamente a través del traductor cómo eso no era en absoluto lo que queríamos hacer. Le dijimos a Najibullah eso un centenar de veces. Queríamos ganar corazones y mentes y contribuir lo menos posible al ciclo de violencia en nuestros esfuerzos por eliminar a los talibanes. Entonces, sin ninguna prueba real de su culpabilidad, iba a tener que liberar a la madre del comandante talibán, y tendría que hacerlo de inmediato. Ni que decir tiene que Najibullah no estaba feliz de recibir la orden de liberar a su prisionera, y nos acusó de socavar su autoridad. También dijo que, en el momento en que la madre del comandante alcanzara la seguridad, los talibanes atacarían nuestras posiciones con todo lo que tuvieran. Y tenía razón. Simplemente nos resultaba difícil explicarle cómo, cuando eso sucediera, sería totalmente su culpa. Pero si continuaba manteniendo a su prisionera, las consecuencias serían mucho peores. En el momento en que entregamos a la madre del comandante a su compuesto, las familias comenzaron a empacar y dejar el valle de Asadabad para buscar refugio en otro lugar. Sabían lo que venía, y nosotros también, pero cuando llegó estábamos preparados. En lo que fue un ataque extremadamente imprudente, los talibanes atacaron todas las bases operativas avanzadas que teníamos, mientras lanzaban morteros de 82 y 120 milímetros sobre el centro del distrito. Fue un ataque de venganza. Pero como se apresuraron a montarlo, logramos exactamente 33 bajas talibanes, KIA, mientras sufrimos solo un soldado herido. Fue el mayor tiroteo multifrontal que habíamos experimentado hasta entonces, y fue una masacre total. Pero, ¿quién se lleva el crédito por ello? Najibullah, por supuesto. Afirmó que había engañado a los talibanes para que lanzaran un ataque apresurado y desastroso, simplemente pretendiendo arrestar a la madre de uno de sus comandantes. Y lo peor de todo es que todos los aldeanos lo creyeron. Eso no quiere decir que Najibullah y sus muchachos no resistieran y lucharan como tigres. Lo hicieron, y todos los civiles que no habían evacuado el centro del distrito los vieron hacerlo. Pero en lugar de simplemente atribuir la victoria a los extranjeros, Najibullah convirtió todo en una enorme victoria de relaciones públicas para sí mismo, lo que, para ser justos, deleitó a todos los más arriba en la cadena de mando. Dependían de él para ganarse el respeto de los aldeanos,
y habiéndolo hecho finalmente, el mando del regimiento no quería que nadie le arruinara la fiesta. Nos dijeron que nos retiráramos, lo dejaran hacer lo suyo y nos concentráramos en consolidar la ventaja estratégica tras nuestra reciente victoria. Así que eso hicimos. Pero una vez que se dio cuenta de que estaba trabajando sin supervisión, Nayibullah no solo volvió a sus métodos menos escrupulosos, sino que se puso mucho, mucho peor que antes. La primera señal de ello fue cuando llevamos a algunos de los chicos de la Policía Nacional Afgana de Nayibullah con nosotros en una patrulla. Mientras tomábamos un descanso para hidratarnos, se alejaron del grupo más grande. Le dijeron al traductor que iban al baño, pero tal vez un minuto después, el fuerte olor a marihuana flotaba en el aire. Uno de mis soldados rodeó la esquina del muro del compuesto donde nos estábamos refugiando y encontró a los 2 policías nacionales afganos sentados en el borde de una zanja de irrigación, drogados hasta las cejas con lo que olía a marihuana muy potente. Les pregunté a través del traductor qué diría Nayibullah si se enterara de esto, pero los oficiales simplemente se rieron y nos dijeron que era el propio Nayibullah quien les había dado la marihuana. No les creí al principio porque los afganos tenían esta forma de decirte pequeñas mentiras sin sentido, como una forma de decir no te metas o vete al diablo, como cuando desaparecieron las gafas Oakley de uno de mis soldados después de una patrulla, y vimos lo que parecía ser un granjero de 70 años usando un par idéntico unos días después. Le pregunté de dónde había sacado sus gafas de sol, y después de mirarme a los ojos y pensarlo por unos segundos me dijo, «Yo las hice», y se fue. Era una mentira tan enorme que casi merecía admiración, al igual que un par de oficiales de policía diciéndome que su jefe les dio marihuana para fumar durante una patrulla. Pero lo loco es que Nayibullah realmente les dio a esos 2 oficiales un montón de marihuana, y lo hizo como recompensa por haber salido de patrulla con nosotros. Cuando regresamos de la patrulla, fuimos a ver a Nayibullah para contarle sobre sus 2 oficiales que habían estado fumando marihuana. Pero cuando entramos en el viejo edificio de la policía soviética que él había tomado como su cuartel general, parecía más un video de Snoop Dogg que una estación de policía. Un puñado de policías nacionales afganos estaban sentados alrededor de un televisor satelital, pasando una pipa de hachís y riendo como adolescentes. Cuando entramos en la oficina de Nayibullah, él estaba sentado detrás de su escritorio, con los ojos tan rojos que parecían infectados, mirando una enorme pila de dinero. Detrás de él, en una vieja bolsa de tela, estaba la mayor cantidad de marihuana que había visto en mi vida. Llamamos al traductor y le preguntamos de dónde había sacado toda esa marihuana. Oficialmente hablando, la marihuana era ilegal bajo las leyes del nuevo gobierno afgano, pero extraoficialmente se toleraba para que pudiéramos centrarnos en lidiar con el cultivo de opio, que era de donde los talibanes obtenían la mayor parte de su dinero. Además, la marihuana había sido parte de la vida cotidiana de los afganos durante literalmente miles de años. Decirles que dejaran de usarla habría sido inútil, y además de eso habría sido excepcionalmente grosero por parte de Nayibullah rechazar el regalo del agricultor. Pero ese no era nuestro problema. El problema era que Nayibullah no podía permitir que sus oficiales fumaran durante el servicio, y tampoco debería él. Nayibullah simplemente rodó los ojos mientras el traductor le transmitía nuestra reprimenda, y luego prometió que no fumarían más en servicio. Pero solo unos días después rompió su palabra y explicó que necesitaba darles marihuana a sus oficiales para que no se negaran a salir de patrulla, lo cual era una completa mentira. Pero en realidad no era el uso de marihuana lo que nos estaba molestando. Era todo ese dinero que tenía sobre la mesa. El dinero que se le daba a Nayibullah para pagar a sus oficiales siempre venía perfectamente apilado y envuelto en plástico, y eran billetes nuevos, impecables. Pero en la pila de dinero sobre la mesa de Nayibullah, los billetes se veían viejos, arrugados y usados. Le preguntamos si estaba cobrando impuestos a los aldeanos o aceptando sobornos de algún tipo, pero se ofendió terriblemente y afirmó que era el pago de sus oficiales. Éramos soldados, no policías, así que había poco que podíamos hacer en términos de rastrear de dónde venía ese dinero, y aunque pudiéramos probar que estaba cobrando impuestos a los aldeanos, lo cual estaba mucho más allá de su autoridad, él simplemente podría reformular los impuestos como regalos y luego intimidar a los aldeanos para que cooperaran con su versión de la historia.
Si parece que Nayibullah tenía un control bastante sólido sobre el poder local, es porque lo tenía. Pero aunque estaba ayudando a mantener a los talibanes a raya, estaba causando cada vez más problemas a medida que el poder se le subía más y más a la cabeza. El tema del poder es que requiere una enorme autodisciplina, porque sin ella no solo pierdes a los hombres que están bajo tu mando, sino que también te pierdes a ti mismo. Aproximadamente una semana después, todavía estábamos tratando en vano de lograr que uno de los aldeanos admitiera que Nayibullah les había estado cobrando impuestos. Al principio, estaban tan asustados de él que parecía que nadie iba a decir la verdad. Luego, de repente, alguien presentó una acusación increíble. 2 agricultores, hermanos cuyas familias vivían en el mismo compuesto, finalmente confirmaron nuestras sospechas de que Nayibullah les había estado cobrando impuestos. Sin embargo, también afirmaron que, después de descubrir que la familia no podía pagar, Nayibullah había secuestrado a uno de los hijos gemelos de 9 años de uno de los agricultores como forma de garantía. Dado que eso sonaba totalmente como algo que haría Nayibullah, el primer sargento de la compañía y yo tomamos a nuestro traductor y fuimos al centro del distrito a exigir la liberación de los niños. Pero cuando llegamos, nos prohibieron la entrada a la oficina. 2 policías nacionales afganos que parecían extremadamente drogados nos dijeron que Nayibullah estaba ocupado y que debíamos regresar más tarde. A través de nuestro traductor les dijimos que Nayibullah no parecía muy ocupado, porque podíamos escuchar música pop pastún a todo volumen desde el interior de su oficina. Los oficiales insistieron en que Nayibullah no estaba recibiendo visitantes, y al final tuvimos que amenazar con destituir a todos de sus puestos antes de que finalmente se apartaran y nos permitieran entrar a la oficina. Pero cuando el primer sargento y yo abrimos la puerta y entramos, ninguno de los 2 podía creer lo que estábamos viendo. Estábamos buscando a 2 niños desaparecidos, ¿verdad? Y honestamente pensé que Nayibullah los tendría retenidos en la gran celda del cuartel. Pero cuando el primer sargento y yo entramos en su oficina, vimos a Nayibullah sentado detrás de su escritorio, con la camisa abierta, mientras una pequeña niña bailaba delante de él al ritmo de la música. Digo niña, porque el niño llevaba un vestido, sandalias con campanillas y lo que parecía ser maquillaje. Lo mismo se aplicaba a lo que pensé que era una segunda niña que yacía bajo una manta al otro lado de la habitación, con una expresión vacía en su rostro. Todo eso duró solo un segundo, porque en cuanto Nayibullah nos vio, bajó la música y comenzó a gritarle a nuestro traductor. Pensé que el traductor esperaría a escucharlo para luego traducirnos, pero en lugar de eso, comenzó a gritarle de vuelta. Fue hacia la niña que estaba bailando, mientras yo le gritaba al traductor que le preguntara a Nayibullah de dónde habían salido esas niñas. Pero seguían gritándose el uno al otro, y finalmente, después de que nuestro traductor gritara tan fuerte que pensé que iba a dispararle, se volvió hacia mí y dijo: «No son niñas, son los niños, los 2 niños desaparecidos». Luego me pidió que ayudara a cargar al niño que estaba en la esquina, que resultó estar completamente desnudo bajo la manta. Ahora, como nota al margen, literalmente tuve que levantarme y caminar un rato por la habitación, porque lo que estoy a punto de contarles es posiblemente la cosa más perturbadora y angustiante que he aprendido en toda mi vida. Y para aquellos de ustedes que están a punto de ser marcados de por vida por lo que les voy a contar, les pido disculpas sinceras. Y para aquellos de ustedes que no me crean, les imploro que lo investiguen porque cada palabra de lo que estoy a punto de contarles es cierta. En Afganistán y el norte de Pakistán, algunos hombres practican una antigua tradición que llaman bachabasi. El bachabasi es cuando hombres mayores toman a un niño joven que aún no ha pasado por la pubertad, lo visten como una niña pequeña y lo hacen bailar. Ahora esto podría sonar un poco tonto o quizás un poco cruel, pero se pone mucho peor. Porque después de que terminan de hacer bailar al niño, los hombres mayores que asisten toman turnos para hacer cosas que ningún adulto debería hacerle a un niño. Verlo de cerca por primera vez, pero solo viendo la parte del baile, el primer sargento y yo no teníamos idea de lo que estábamos viendo. Pero nuestro traductor sí, y después de entregar el niño que estaba cargando al primer sargento, tuvimos que convencerlo de no regresar a la estación de policía y dispararle a Nayibullah. Como se pueden imaginar, informamos lo que Nayibullah estaba haciendo al mando del regimiento, pero lo que nos dijeron fue impactante. Nos dijeron que era un problema interno, un asunto que solo los afganos podían resolver.
Y dado que Nayibullah aún estaba viviendo de la victoria de la primavera, ninguno de sus superiores quería reemplazarlo. En otras palabras, se nos dijo que lo ignoráramos. Escuchar eso nos hizo sentir físicamente enfermos, pero lo que era aún peor es que no tuvimos más opción que tratar de evitar que los detalles de las actividades nocturnas de Nayibullah se difundieran entre los soldados. Eso es algo que todavía me mantiene despierto por la noche. Si permitía que los detalles sobre lo que hacía Nayibullah se extendieran entre el pelotón, uno de mis soldados lo acabaría matando. Y aunque yo también quería matarlo, si Nayibullah terminaba muerto, se desataría una tormenta sobre nosotros. Nuestra única esperanza era que uno de los altos mandos viera conveniente reemplazarlo, y cuanto antes mejor, porque la popularidad de Nayibullah entre los aldeanos que no lo odiaban ya estaba comenzando a desmoronarse. Sabíamos que las cosas estaban llegando a un punto crítico cuando algunos de los oficiales de Nayibullah comenzaron a desertar de sus puestos. No todos estaban de acuerdo con que él abusara de niños en su oficina, sin importar cuánto dinero o droga les ofreciera. Y en efecto, Nayibullah terminó abusando de más niños en esa oficina, y uno a uno, todos sus hombres simplemente desertaron en medio de la noche, hasta que solo quedaron unos cuantos de sus hermanos y primos, que para el registro, también participaban en las sesiones de Bachabasi. Terminamos rogándole a nuestro comandante que llamara a Kabul, porque necesitábamos al menos una docena de nuevos oficiales de la Policía Nacional Afgana para mantener la seguridad en el valle. Pero antes de que eso pudiera suceder, todo estalló repentinamente. ¿Recuerdan al tipo al que le entregamos la compensación en efectivo después de que su sobrino le respondió mal a Nayibullah y recibió una paliza? Pues estábamos de patrulla un día, y el hombre estaba trabajando en uno de sus campos. Cuando nos vio, corrió hacia nosotros y comenzó a gritarle a nuestro traductor que necesitaba hablar con nosotros. El agricultor y el traductor hablaron durante unos minutos, antes de que finalmente el traductor se volviera hacia mí. Parecía que estaba luchando por encontrar las palabras, y luego, cuando habló, todo lo que dijo fue: «Creo que deberías sacar a tus hombres del centro del distrito esta noche». Le pregunté por qué y me dijo: «Confía en mí, saca a tus hombres del centro del distrito o serán asesinados». Evidentemente no iba a tomar órdenes de un traductor, por muy buen tipo que fuera, así que le ordené que dejara de hablar en acertijos, y me dijera lo que el agricultor había dicho. Según el traductor, el agricultor estaba hablando de manera indirecta, casi en acertijos, porque no podía ser escuchado dando información a los estadounidenses sobre ataques talibanes, pero básicamente lo que intentaba decirnos era que algo grande estaba por venir, y que sucedería esa noche, y que iba a ser malo. No soy de los que huyen de una pelea, así que comencé a preguntarle al traductor qué le hacía pensar que no podríamos repeler un ataque nocturno, considerando que teníamos alrededor de $100,000 en equipo de visión nocturna con nosotros. No creía que eso representara una amenaza significativa, pero el traductor fue insistente. Nos dijo que no podríamos detener lo que venía, que por la manera en que hablaba el agricultor, todos los combatientes talibanes en Kunar se dirigían hacia nosotros, probablemente para vengarse por las pérdidas que habían sufrido en primavera. Sin aburrirlos con demasiados detalles estratégicos, digamos que no había forma de que pudiéramos reforzar adecuadamente el centro del distrito contra un ataque tan grande sin abandonar las bases operativas en las colinas circundantes. Pero si abandonábamos esas bases, los talibanes simplemente se trasladarían a nuestras antiguas posiciones. Concentrarían su fuego en el centro del distrito, y toda la compañía estaría en serios problemas. Pero si dejábamos a nuestros soldados en el centro del distrito y sufrían un ataque concentrado, podrían estar muertos antes de que llegaran los refuerzos. Así que, como pueden ver, no teníamos otra opción más que retirarlos, lo que a su vez dejó a Nayibullah y a sus muchachos un poco más vulnerables que antes, pero aún capaces de defenderse si lo necesitaban. Esa noche, en uno de los puestos avanzados en la colina, observamos y esperamos el ataque de los talibanes. No había forma de que, si los talibanes tenían números suficientes, enfocaran su ataque solo en el centro del distrito. Simplemente no operaban de esa manera. Les gustaba inmovilizarte en tantos lugares como fuera posible, y luego enviar equipos de asalto para acercarse a ti una vez que estabas atrapado. Así que, si iban a atacar el centro del distrito, primero tendrían que inmovilizarnos en el puesto avanzado de la colina antes de atacar el centro.
Y una vez que pensamos que habíamos descubierto eso, solo era cuestión de observar, esperar y estar preparados para cualquier cosa. Los ataques talibanes usualmente venían desde la dirección del sol poniente, aprovechando el resplandor del sol para cegarte y ocultar sus posiciones de disparo. No se dispararon tiros al atardecer, así que pensamos que el ataque vendría más tarde. Luego, en algún momento después de la medianoche, vimos las luces de un camión que se acercaba al centro del distrito de Asadabad. Era un vehículo solitario, por lo que no sospechamos inmediatamente que fuera de los talibanes, especialmente si estaban planeando atacar en grandes números. Mientras observábamos al vehículo pasar junto al centro del distrito y dirigirse hacia el cuartel general de la policía de Najibullah, se detuvo frente a las puertas principales del recinto. Estábamos en la ladera, así que pudimos ver todo esto desarrollándose a la distancia. Luego, cuando las luces del camión comenzaron a iluminar el interior del recinto, pensamos que debía ser un vehículo de la Policía Nacional Afgana, o algo por el estilo para que se le permitiera la entrada al recinto. Todos comenzamos a relajarnos pensando que la advertencia del ataque tal vez había sido una falsa alarma. Luego, de la nada, ¡boom! El destello de la explosión iluminó las laderas mientras una enorme bola de fuego naranja se elevaba desde el suelo del valle. Todos nos pusimos en posición, esperando que los talibanes comenzaran a disparar contra nuestras posiciones en la colina, pero no pasó nada. Correctamente suponiendo que había sido un bombardero suicida el que había golpeado el cuartel general de la policía, enviamos a unos cuantos muchachos del segundo pelotón a toda prisa al centro del distrito, para defenderse de cualquier ataque de seguimiento. Pero nuevamente no sucedió nada. A la mañana siguiente, después del ataque, pudimos ver con más claridad los daños causados, y comenzamos a sacar cuerpos del cuartel general de la policía, incluido el de Najibullah. Su cuerpo estaba cubierto de contusiones moradas y negras por la fuerza de la explosión, y su cabeza había sido aplastada a la mitad, presumiblemente por los escombros que cayeron. El dispositivo explosivo que el camión llevaba era tan grande que mató a todos los policías nacionales afganos que custodiaban el cuartel general, y a todos los que estaban adentro, menos a uno. La fuerza de la explosión lo arrojó por los aires y, aparentemente, aterrizó de cuello, dejándolo gravemente herido. Podía hablar, pero cuando le preguntamos qué había sucedido antes de la explosión, nos dijo que no tenía idea. Pero no tuvimos que esperar mucho para descubrir lo que había sucedido. En ese entonces, los talibanes usaban estas pequeñas radios Motorola baratas para comunicarse entre ellos, llamadas ICOMs. Pero nos encantaban esas cositas porque todo lo que tenías que hacer para escuchar sus conversaciones era comprar tu propia radio ICOM y sintonizar su frecuencia. Teníamos a alguien monitoreando su tráfico de radio casi constantemente, y aunque había estado relativamente tranquilo la noche anterior, sabían que los escuchábamos, así que permanecían en silencio táctico antes de un ataque. El día siguiente desató una colmena de actividad. Los talibanes estaban orgullosos de lo que habían logrado, y tenían razones para estarlo, porque este fue su plan. Primero, habían difundido rumores de un gran ataque coordinado en Asadabad. Luego, una vez que todos estábamos sentados en nuestras posiciones esperando ese ataque, simplemente condujeron un vehículo robado de la Policía Nacional Afgana directamente hasta las puertas del recinto de la policía y pidieron que los dejaran entrar, sabiendo que los guardias de la policía no reconocerían al conductor talibán disfrazado. Tenían que pensar en algo que hiciera que los guardias bajaran la guardia. Y eso fue lo siguiente. El conductor se acercó al recinto, y cuando los guardias le preguntaron quién era y qué llevaba en el camión, el conductor les dijo que traía 3 niños para Bachabasi, como regalo para Najibullah por derrotar a los talibanes en primavera. Esto fue todo lo que los guardias necesitaban escuchar. Luego, después de estacionar su camión justo al lado del edificio del cuartel general, el conductor simplemente agarró su detonador, gritó, «Dios es grande», y luego voló todo el recinto por los aires. Matar a Najibullah, junto con aquellos que aún le eran leales, fue una gran victoria de relaciones públicas para los talibanes locales. Y sin oficiales que nos respaldaran y frenaran el contrabando, los talibanes tomaron la ventaja. Esto hizo que el resto de nuestro tiempo en Afganistán fuera mucho más difícil de lo que tenía que ser, y no tengo ninguna duda de que contribuyó a la pérdida de vidas estadounidenses durante nuestras operaciones de combate posteriores.
Pero, sin duda, el impacto más significativo que tuvo fue volver violentamente y de manera irreversible a la población local en nuestra contra. Bajo la supervisión del ejército de los Estados Unidos, se permitió que un hombre enfermo y malvado abusara de niños pequeños, y no solo en una ocasión, sino en muchas. Se sospecha que Nayibullah y sus oficiales secuestraron a más de una docena de niños, antes de abusar de ellos en lugar de los impuestos ilegales que había impuesto a sus familias. Si alguien hiciera eso a uno de mis hijos, haría cualquier cosa por verlo muerto. Y no derramaría una lágrima si las personas que protegían al abusador también murieran, especialmente si habían venido de algún lugar lejano y ya habían superado con creces su bienvenida. Como dije al principio, no puedo decirte exactamente cómo o por qué perdimos la guerra en Afganistán. Solo sé que no seríamos la primera gran potencia en admitir la derrota allí, porque a medida que nuestra propia sociedad comienza a mostrar algunos signos sutiles y no tan sutiles de decadencia, quizás Afganistán una vez más se haya ganado su apodo de la tumba de los imperios. Durante los últimos 3 meses, las noticias sobre el asesino de Facebook están por todo Internet. Incluso captó la atención de algunos medios internacionales, y este caso está descontrolándose bastante rápido. El pasado febrero, se abrió una nueva cuenta de Facebook en Georgia. Al principio era como cualquier cuenta normal de alguien llamado FBK. Sin embargo, pronto el usuario comenzó a publicar fotos de los cadáveres de las personas a quienes había matado. El usuario etiquetaba a todos los amigos y familiares de la víctima, y así fue como llegamos a conocer al asesino de Facebook. Como detective, me involucré de lleno en el caso desde el primer día. Cuando se presentó la primera denuncia en esta misma estación de policía, me asignaron la responsabilidad de manejar el caso. Pero desde ese día hasta ahora, el asesino de Facebook ha matado a 7 personas y ha publicado sobre cada asesinato en su cuenta de Facebook, y nosotros como policías no pudimos hacer nada. Esto ocurrió durante los primeros días de Facebook, cuando recién comenzaba a ganar popularidad, así que el Departamento de Forense Digital estaba luchando por rastrear la ubicación de este asesino. Una tarde estaba sentado en mi escritorio en la estación de policía haciendo algo de papeleo. La mayor parte de la estación estaba vacía, ya que la mayoría de los policías se habían ido a casa. En ese entonces yo tenía alrededor de 33 años y estaba soltero, así que cuando una mujer impresionante entró en la estación de policía y se sentó en la silla frente a mi escritorio, me quedé un poco atónito. Tenía un hermoso cabello rubio, ojos marrones oscuros y una figura hermosa. Pero lo que noté un poco tarde fue el hecho de que estaba llorando. ¿En qué puedo ayudarla, señora? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué está llorando?, le pregunté. Mis instintos protectores naturales se activaron. «Tienes que arrestarme ahora mismo», dijo la chica mientras las lágrimas caían por sus ojos. «Señora, ¿puede decirme qué ha sucedido? ¿Por qué debería arrestarla?» «Porque no puedo parar, no puedo controlarme», continuó llorando desconsoladamente. «¿No puedes controlar qué?». Esto se estaba volviendo más y más confuso con cada minuto que pasaba. «Maté a mi madre, a nuestro chofer y al jardinero, y necesitas encerrarme. No puedo parar, siento una fuerte necesidad de matar, por favor, ayúdame, detective», me rogó y sollozó en mi escritorio. Sin embargo, estaba luchando por creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué alguien se entregaría después de cometer un asesinato, y mucho menos rogar para que lo encarcelen? Tal vez esta mujer estaba mentalmente inestable y necesitaba ayuda. «Señora, dice que ha asesinado a 3 personas. ¿Puede decirme dónde están los cuerpos para que podamos confirmar sus muertes y proceder a arrestarla?» Parecía entender eso. Ahora, si estaba mentalmente enferma, podría estar mintiendo sobre las muertes, por lo que teníamos que ver los cadáveres para descubrir si estaba mintiendo, o si realmente era una persona mentalmente inestable. «Bueno, ¿puede llevarme a su casa donde tiene los cuerpos?», le pregunté tan pacientemente y cuidadosamente como pude. Ser detective me había enseñado lo suficiente sobre cómo manejar estos asuntos. Ella se detuvo por un momento y luego dijo: «Claro, detective. Sabía que sería prudente llevar a algunos policías conmigo en caso de que realmente hubiera cadáveres, así que pedí a Steve y Marcus que me acompañaran a la casa de la mujer». Un par de minutos más tarde nos detuvimos frente a una gran mansión en las afueras de la ciudad. «¿Esta es su casa?»,
Le pregunté a la mujer a mi lado. Aún no había dejado de llorar, lo que comenzaba a ser un poco molesto en este punto. Sí, esta es mi casa. Los cuatro salimos y entramos a la propiedad. ¿Dónde están los cuerpos, señora?, le pregunté. Enterré al jardinero y al chofer en el patio trasero, dijo mientras comenzaba a caminar hacia lo que supuse era el patio trasero. Steve, Marcus y yo la seguimos. Nos detuvimos frente a dos enormes fosas, de aproximadamente 1,80 m de largo y 1,20 m de ancho. Las fosas estaban cubiertas con tierra, pero cualquiera podría decir fácilmente que no eran simples montones de tierra, sino tumbas sin marcar. Los cuerpos están ahí abajo, confirmó. ¿Y dónde está el cuerpo de su madre? La mujer comenzó a llorar aún más fuerte cuando mencioné a su madre. Era evidente que realmente había matado a su madre, y ahora se arrepentía de su acción. De todas maneras tenía que encontrar el cuerpo y llamar a refuerzos. Por favor, venga conmigo, detective. Le mostraré dónde está su cuerpo. Después de usted. La seguí 2 pisos arriba de la mansión cuando de repente se detuvo y señaló con un dedo tembloroso hacia una habitación al final del pasillo. Caminé con cautela hacia la habitación y abrí la puerta. Era una habitación bien decorada pero débilmente iluminada, por lo que no pude ver un cadáver allí. Entré en la habitación y aún no encontré el cuerpo. Fue entonces cuando vi otra puerta en una esquina. Debía ser el baño, y ahí es donde probablemente estaría el cadáver. Entré en el baño y antes de que pudiera comprender lo que estaba ocurriendo, un cuchillo me atravesó la espalda. Todo sucedió tan rápido que no presté suficiente atención a lo que estaba ocurriendo fuera de la habitación. El cuchillo estaba en un ángulo extraño, mis manos no podían alcanzarlo. Lo único que podía escuchar era su risa aguda. Te atrapé, detective. Te atrapé antes de que pudieras atraparme. Ella reía y reía, sin rastro de una sola lágrima de antes. Lo único que pude hacer fue intentar salir del baño hacia la habitación principal. Escuché que estabas buscando al asesino de Facebook, ¿verdad? Estabas investigando mi caso, ¿no es así? Pero el pobre detective no tuvo suerte. Apuesto a que no esperabas que la asesina fuera una mujer. No hay ningún jardinero ni chofer allá afuera, ¿sabes? Tampoco hay ningún cuerpo en el baño. Solo quería tenerte a solas para poder finalmente matar al detective que olfateaba mi rastro como un perro obediente. Pero resulta que no eres tan bueno en tu trabajo, después de todo. Ella seguía hablando y hablando sobre cómo me había atrapado y cómo era más inteligente que yo, mientras yo yacía allí en el suelo boca abajo. Estaba desangrándome y sabía que moriría si no hacía algo. Sabía que mis hombres allá abajo no escucharían mis gritos de ayuda, y que el equipo de refuerzos no llegaría a tiempo. Sabía que iba a morir, así que decidí hacerle una pregunta que me había atormentado desde que asumí este caso. ¿Por qué mataste a todas esas personas? ¿Por qué me estás matando ahora? Oh, detective, ¿no lo entiendes? Es simplemente divertido matar. Es increíble ver cómo la vida se desvanece de mis víctimas. ¿Sabes? Es tan divertido verte morir ahora mismo. Ella se reía aún más y se quedó sentada en una silla, mirándome morir. Fue entonces cuando, con mi último aliento, presioné el botón de pánico en mi teléfono celular, y segundos después perdí el conocimiento. Unas semanas más tarde, desperté en un hospital. No sé cómo me salvaron o quién lo hizo. Todo lo que sabía era que el asesino de Facebook había sido capturado, y que estaba vivo para contar la historia de cómo casi morí en el cumplimiento del deber a manos de una asesina en serie. Hola chicos, mi nombre es Alberto. Soy oficial de policía, pero actualmente estoy de vacaciones porque lo que viví hace unos días fue tan traumático, tan horrible, que todavía me sorprende no haber dejado este trabajo para siempre y haberme dedicado a otra cosa. Verán, siempre fui una persona muy asustadiza. Sé que es ridículo para alguien como yo ser policía con una personalidad así, pero quería superarme a mí mismo. Quería vencer mis miedos y ayudar a la sociedad. Nada ni nadie iba a decirme que no podía hacerlo. Aunque al principio todavía tenía un poco de miedo, mi entrenamiento me dio más confianza, y poco a poco logré superar mis temores y convertirme en el policía que quería ser. Pero hubo un día en el que mi placa, mi entrenamiento y mi valentía no sirvieron de nada, y lo peor me sucedió en el lugar donde menos lo esperaba. Ese día, ya había regresado a la estación de policía. Habíamos arrestado a un hombre. Algo extraño.
Cuando nos llamaron, la víctima estaba aterrorizada. Nos dijo que ese hombre era un psicópata, un monstruo cruel, violento y sediento de sangre. Cuando llegamos al lugar, conocimos a la víctima y al criminal. El hombre medía más de 2 metros de altura y estaba de pie mirándonos con indiferencia. No parecía peligroso, pero cuando vimos a la víctima, lo tomamos en serio. Ella no estaba herida, pero tenía los ojos muy abiertos por el shock. No reaccionaba a nuestra presencia. Simplemente miraba al criminal como si fuera el mismísimo diablo. Arrestamos al hombre y lo llevamos a la estación de policía. Debo admitir que fue el traslado más tranquilo que hemos tenido. No solo no opuso resistencia, sino que también obedeció en silencio todo lo que le dijimos. No entendíamos lo que estaba pasando, pero nos daba a mí y a mi compañero una sensación muy desagradable. Solo queríamos deshacernos de él lo antes posible. Cuando llegamos a la estación, me dieron la orden de encerrarlo en una de las celdas temporales. Probablemente estaría allí unas 24 horas, a menos que la víctima nos diera una buena razón para mantenerlo por más tiempo, aunque lo veía improbable, ya que cuando nos fuimos, ella solo nos pidió que lo lleváramos lo más lejos posible de ella. Llevaba al hombre a la celda, pero en ese momento, ocurrió lo peor que podía pasar. Poco antes había comenzado a llover, y debido a un trueno se cortó la luz en toda la estación y en toda la manzana. En ese momento de confusión, sentí que alguien me golpeaba con su cuerpo y caí al suelo. El hombre extraño que me acompañaba a la celda ya no estaba conmigo. Pude oír sus pasos corriendo por la estación, pero no se dirigían hacia la oficina, sino hacia el interior de la estación. Pensé en correr y contarles a mis compañeros, pero no podía correr ese riesgo. La razón por la que el criminal escapó fue porque yo estaba distraído. Un policía no puede cometer esos errores. Tenía que arreglarlo sin que nadie lo supiera. En la oscuridad saqué mi arma y lo seguí hacia la oficina. Definitivamente este no era mi día de suerte, ya que las oficinas estaban en renovación. Entré en la oficina vacía, listo para disparar, preguntándome dónde se estaría escondiendo ese hombre. Una parte de mí estaba aterrorizada. Estaba encerrado en una oficina oscura con un hombre de naturaleza muy extraña. Un hombre que traumatizó a una persona al punto de no querer denunciarlo, solo quererlo fuera de su casa. Pero no podía permitirme tener miedo. Yo era el policía, la persona entrenada para defenderse, la persona con un arma, y definitivamente no era yo quien estaba huyendo esposado. Continué investigando con mi arma en mano, mientras escuchaba las voces de los otros policías, reuniéndose en la entrada o saliendo para ver si había luz afuera. Poco a poco me di cuenta de que me estaba quedando cada vez más solo, ya que nadie tendría ninguna razón para quedarse en la oscuridad o buscar a alguien. De repente comencé a escuchar pasos frente a mí. Eran pasos lentos e intensos, pero lo que más me aterrorizaba de ellos era que eran pasos decididos. No eran los pasos de una persona que intentaba escapar o esconderse. En ese momento me di cuenta de que esta persona no había entrado en la oficina para esconderse de mí, sino para atraparme. Yo era la víctima. Yo era quien debía tener miedo, no él. Los pasos lentos comenzaron a acelerarse. El hombre estaba corriendo hacia mí, zigzagueando. Después de una advertencia, disparé 2 veces y los pasos se detuvieron. ¿Lo había alcanzado? Tan pronto como di un paso para investigar en la oscuridad, alguien se abalanzó violentamente sobre mí. El hombre usó sus brazos esposados para abrazarme y apretarme con fuerza. Mi arma cayó al suelo por la fuerza que ejercía sobre mí, y en un solo movimiento me tomó por detrás y me asfixió aún más. Intenté resistir, pero fue inútil. La fuerza de esa persona era enorme y para empeorar las cosas, parecía estar entrenado o conocer artes marciales, ya que no podía liberarme. El hombre poco a poco endurecía sus brazos, lo que me hizo entender que ni siquiera estaba usando toda su fuerza. Cuando menos lo esperaba, cuando estaba a punto de desmayarme, el hombre dio un grito enorme en mi oído que me dejó aturdido. Perdí todo mi valor. Grité lo más fuerte que pude, pero fue un grito seco que salió como un suspiro. La puerta detrás de nosotros se abrió, y de un segundo a otro muchas linternas estaban iluminando al hombre, que no parecía rendirse y me apretaba aún más. Los policías estaban a punto de dispararle, pero de repente la luz volvió. En ese momento, el hombre levantó la cabeza y simplemente me soltó, agachándose y adoptando nuevamente una postura pasiva. Los policías lo arrestaron y yo caí al suelo llorando. La pesadilla había terminado.
El hombre fue arrestado por agredir a un oficial y yo comencé mis vacaciones forzadas. Mientras estaba en casa, me enteré de que el hombre comenzó a recibir varias visitas de una mujer que parecía tratarlo con mucha confianza y emoción. Esta mujer era la misma que había denunciado al hombre, a quien encontramos en su casa en estado de pánico. Descubrimos que esta mujer no tenía relación con el psicópata, y poco después supimos que estaba escribiendo un libro sobre él. Hay cosas que no puedo explicar, como el corte de luz, o por qué el hombre se calmó cuando vio las luces, pero una parte de mí sintió que todo esto estaba planeado y que la mujer tal vez no era la víctima que pensábamos que era.